Gracias, Henry. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Ya en estos 4 años de vacío sin fútbol mundial, creo que nos toca volver a la filatelia, si es que podemos aguantar vivir sin partidos. La idea de hoy es hablar sobre, continuar esa charla de hace unas semanas sobre la primera reforma postal ecuatoriana, esa primera reforma postal que había implicado la introducción de las estampillas de correos, pero que iba acompañada por todo un plan de reforma y modernización del sistema postal. Esa vez habíamos visto estos datos como en el periodo entre la emisión de las primeras estampillas de 1865 y el final de la administración de García Moreno, que es el que realiza este cambio en los años, a mediados de los años 70 del siglo XIX, se incrementa el número de oficinas. Pasamos de 29 oficinas a 67 estafetas postales y el movimiento postal también aumenta lo que se expresa en los ingresos que recibía el Estado por la venta de estampillas y por otros servicios postales. Eh, pero también habíamos visto que de alguna manera el proceso quedó, no diría trunco, pero faltaban cosas para cerrar la reforma y la modernización del correo. Y fundamentalmente una de las cosas de las que siempre hablaban los directores de correos era la necesidad de reemplazar las viejas ordenanzas españolas por una legislación más adecuada a las necesidades del siglo XIX. Seguían utilizándose los, los reglamentos, los formularios de la época colonial, muchas marcas siguieron usándose todavía, y esto se iba mezclando con disposiciones que se iban dando durante la República y el resultado fue un champús de cosas. Era difícil orientarse en las regulaciones, los funcionarios postales, cada uno hacía lo que mejor podía, no había uniformidad en la manera de manejar los temas. El momento además es un momento en el que la reforma postal o el servicio de correos adquiere particular importancia porque, según los historiadores, a partir de los años 70 del siglo XIX, el Ecuador empieza a incorporarse más activamente al mercado mundial porque arranca el segundo periodo de auge cacaotero en la costa ecuatoriana. El auge cacaotero va a implicar unos importantes ingresos para el Estado, unos importantes ingresos para el país, el surgimiento de una clase poderosa en la costa, los gran cacao, les decían, que controla la economía, controla, a partir del control económico, controla la política de alguna manera y se convierte en una fuente de ingresos fundamental para el Estado. Y comunicarse era importantísimo para el desarrollo de este sector, para el desarrollo de la economía y de la vinculación del Ecuador con, con otros países. Es en esta época cuando empieza, si pensamos en el correo, en este momento empiezan a aparecer cartas y testimonios de que el servicio postal ya se conectaba más frecuentemente con el extranjero. En las colecciones hay escasa correspondencia hasta los años 70, hasta los años 80, y a partir de esta época empieza el boom de la correspondencia y empezamos a tener varios ejemplos de comunicaciones con los Estados Unidos, con Europa, con diversos países de Europa, y algo que es curioso, a partir de la década de los 80 empieza el desarrollo, empiezan a aparecer los filatelistas en el Ecuador y eso hace que una de las metas sea conectarse con destinos extraños, con destinos inusuales. Ya tenemos cartas a Sudáfrica, cartas a Turquía, cartas a la China, que obviamente no tienen ningún interés comercial, sino exclusivamente filatélico, no por la carta en sí, sino porque es comunicación entre filatelistas. ¿Qué ocurre en estos momentos? Habíamos hablado de la reforma postal impulsada por García Moreno, como él difundió, extendió el servicio a partir del incremento de las frecuencias en el transporte de correos y la creación de nuevas oficinas postales. Pero el 6 de agosto de 1875
una o varias conspiraciones acaban con la vida de García Moreno. Interceptan en la entrada del Palacio de Gobierno, hay un personaje, Faustino Rayo, que le descarga varios machetazos, unos estudiantes, unos intelectuales que estaban también con él le disparan y García Moreno muere. Y con eso se trunca este proceso de modernización que él tenía y empieza una etapa de inestabilidad política que va a durar, aunque con periodos de estabilidad, prácticamente hasta el final del siglo. Con la muerte de García Moreno se elige un nuevo presidente, Antonio Borrero, el 9 de diciembre de 1875, pero el 8 de septiembre del año siguiente el general Ignacio Ventimiglia se declara jefe supremo en Guayaquil, da un golpe de Estado, derroca a Borrero y se convierte en el nuevo presidente de la República. Y Ventimiglia va a ser el protagonista inicial de esta segunda reforma postal, que tiene que ver con lo que estaba pasando en el mundo. En octubre del 74 se había reunido el primer Congreso Postal que estableció la Unión Postal General en Berna. Esta Unión Postal entró en vigor desde el 1 de junio del 75 y los países que la conformaban están ahí. Como ven, son fundamentalmente países europeos. Está el Imperio Otomano, están las colonias de muchos de estos países europeos. Por ejemplo, se incorporaron desde un inicio Cuba y Puerto Rico como parte del Imperio Español, o de lo que quedaba del Imperio Español. 4 años después, en París, se reúne un nuevo Congreso Postal y se establece la Unión Postal Universal. En este caso, la extensión de la convención es mucho más grande. Están ya países sudamericanos, Argentina, Brasil, Perú, está El Salvador, está México y la gran mayoría son otra vez países europeos. Pero se empieza a establecer ya la idea de este espacio postal único. Y el Ecuador casi inmediatamente expresa su voluntad de unirse a este espacio postal. El 20 de diciembre de 1879, el ministro de Relaciones Exteriores, que era el militar Cornelio Bernaza, le comunica al cónsul del Ecuador en París, don Clemente Ballén, que el gobierno ha resuelto incorporarse a la Unión Postal Universal. Le da las instrucciones para eso y le da todos los poderes para que negocie esa incorporación del Ecuador a la Unión Postal Universal. Clemente Ballén realiza la tarea y el 29 de febrero de 1880, 2 meses después de que recibe la disposición, comunica que ha negociado ya el tema y que están listos los detalles de la incorporación del Ecuador. Esos detalles son fundamentalmente o tienen que ver fundamentalmente con estos 4 puntos. El hecho de que no se adhería el Ecuador a los regímenes de valores declarados y libranzas postales, dice Clemente Valle, porque no es necesario todavía. No había un movimiento de valores declarados fuera del país. Había que establecer una equivalencia con el franco para fines de establecimiento de tarifas. Las tarifas de la Unión Postal, sabemos, estaban establecidas en francos y había que relacionarlas con las monedas nacionales. En el caso del Ecuador, se estableció una equivalencia de 1 centavo de peso, el peso fuerte, el peso de 100 centavos, por cada 5 centésimos de franco. Y eso es lo que va a servir para vincular las tarifas. El Ecuador se incorpora al grupo, a la sexta clase para las contribuciones a la Unión Postal. Cada uno de los países de la Unión Postal contribuye anualmente para el funcionamiento de la Unión y se divide en varios grupos y dependiendo del grupo en que uno está, aporta más o menos cantidad. El Ecuador está en los grupos que aportan menor cantidad. 3 unidades de gasto. Había una operación ahí para hacer estas unidades de gasto que no viene al caso aquí y que ya no me acuerdo tampoco, no sabría cómo repetirlo. Y la idea de que el Ecuador se incorporará definitivamente a partir del 1 de julio de 1880. Y este es un primer punto en el que vamos a tener ciertas imprecisiones, porque del material que se ha visto parecería que el Ecuador efectivamente quedó incorporado a partir del 1 de julio, pese a que
pero porque la Unión Postal le recibió a partir del 1 de julio, pese a que no se habían completado las formalidades por parte del gobierno ecuatoriano para esa incorporación. ¿De qué estoy hablando? Eh, Vamos a ver enseguida cómo el presidente Ventimilla trata de hacer eso. Clemente Valle no se contenta con hacer este trabajo, sino que envía todos los documentos, los formularios, pide que se estudien para que no haya problemas en la aplicación de los formularios y envía un modelo de tarjeta postal y llama la atención sobre la necesidad de tener estampillas adecuadas para este servicio. Las tarjetas postales tardarán en hacerse, pero las estampillas van a ser absolutamente indispensables para que el Ecuador pueda funcionar dentro de la Unión Postal Universal. Hecha esta negociación, el presidente Ventimilla, el 1 de mayo de 1880, decreta la incorporación del Ecuador a la Unión Postal a partir del 1 de junio de 1880, como estaba previsto. 1 de julio, perdón, no junio. Fija las tarifas de servicio internacional, establece unas nuevas tarifas, ya las vamos a ver, y dispone que se emitan estampillas y los sellos que se necesiten, los sellos y marcas que se necesiten para los nuevos servicios. El decreto entra en vigencia, se convierte en obligatorio, pero hay un pequeño problema. El presidente Ventimilla se olvidó que había un Congreso y que este tratado no podía ser aprobado si es que el Congreso no lo aprueba. A esto se suma un elemento adicional. Las tarifas del decreto estaban mal fijadas. La Unión Postal establecía una tarifa mínima, salvo en el caso de certificado y aviso de retorno, que son tarifas máximas, establecía una tarifa mínima en centésimos de franco. Y eran estas las tarifas del tratado. Con la equivalencia que se había fijado entre el peso y los centavos de peso ecuatorianos y el centésimo de franco, las tarifas ecuatorianas tenían que ser estas las mínimas y estas las máximas. 5 por cada 15 gramos por cada carta de 15 gramos, por cada 15 gramos de una carta. 2 para tarjetas postales, máximo 10 de certificado y máximo 5 el aviso de retorno. Lo que pasa es que el decreto del presidente de 1880 no encaja con el tratado. Establece, por ejemplo, un derecho de certificado de 50 centavos, cuando el máximo es 10, un aviso de retorno de 25 cuando el máximo era 5, y establece también valores inferiores a los mínimos. Este es para el caso de impresos. El mínimo debía ser 3, pusieron en 1. El mínimo debía ser 2. Bueno, en este caso está bien, pusieron en 10. Y no había una tarifa para tarjetas postales. El Ecuador no emitía tarjetas postales, no se las utilizaba, así que tampoco se la puso ahí. Estos errores, más del hecho de que el Congreso no había conocido el tema, hicieron necesario un nuevo decreto. Ese decreto se demora. Hemos visto que se quería que el Ecuador ingrese en la Unión Postal el 1 de julio de 1880, pero como se demora el tema, hay que esperar hasta el 9 de octubre de 1881 y el presidente Ventimilla dice en un nuevo decreto que el ingreso a la Unión Postal va a ser el 1 de noviembre de 1881 y se corrigen las tarifas. Las tarifas corregidas en 1881 son estas que están aquí y que de alguna manera ya encajan con los mínimos y máximos del servicio postal, de la Unión Postal Universal. La orden de hacer las estampillas, esa orden que se dio en este decreto de 1880, del 1 de mayo de 1880, se hizo y efectiva en ese año. Se contrató al American Bank para que haga 4 millones de estampillas, eran 6 valores, son 4 millones sumando las emisiones o las tiradas de cada uno de los valores, 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. La American Bank da la orden de impresión en agosto de 1880 y las estampillas empiezan a usarse a partir de inicios de 1881.
No voy a entrar en detalles aquí, pero el decreto pedía ciertos valores que no son los que salen, pedía que hay unas estampillas para el servicio internacional y otras para el servicio nacional. Se hicieron solo estas que sirvieron tanto para el nacional como para el internacional. La idea del servicio internacional era que las estampillas lleven inscripción Unión Postal Universal, que no aparecen estas estampillas. Y así, pataleando, pataleando, empieza a funcionar el sistema. El 4 de mayo de 1881 vemos ya utilizada la estampilla de 5 centavos en el servicio interno. Una carta dirigida de Guayaquil a Quito, mayo de 1881, los primeros meses de utilización de la estampilla. Y la tarifa que se paga es la vieja tarifa. Los decretos de Ventimilla habían fijado tarifas para el servicio internacional, pero las tarifas del servicio nacional seguían siendo las viejas tarifas de García Moreno de 1863, las que sirvieron para la primera emisión de estampillas. Eso era medio real por cada cuarto de onza. Medio real son 5 centavos. Los que somos viejos todavía hablábamos de el real cuando hablábamos de los 10 centavos y los 2 reales, los 20 centavos. Estas estampillas se usan durante ese periodo también en conjunto con las estampillas de la segunda emisión, que se expresaban los valores en reales. Estas son las estampillas de un real de la segunda emisión, la naranja de un real, combinadas con los 5 centavos. Los 5 centavos que es medio real. La tarifa usual de ese tiempo, la mitad del peso en onzas, 7 onzas, por lo tanto la tarifa era 3 reales y medio, y es precisamente lo que se paga aquí, 3 reales con las estampillas de un real y el medio real con la estampilla de 5 centavos en valores decimales. Habíamos visto que la orden del último decreto del presidente Vintimilla era que el Ecuador se incorpore a partir del 1 de noviembre de 1881 a la Unión Postal. Pero parece que ya estaba incorporado y que esta declaración del decreto era simplemente para fines del derecho interno. Pero aquí tenemos una clara muestra de que las cartas circulaban ya en el sistema postal internacional. 9 de agosto del 81, 2 meses antes de la fecha o 3 meses antes de la fecha prevista, una carta que va a Francia, Jean d'Angely, paga la tarifa del decreto, los 5 centavos, sale el 9 de agosto del 81 y muestra con claridad que los servicios postales de Francia y de Inglaterra, por donde pasó, recibían la carta dentro del sistema postal. Esta carta es de límite, noviembre de 1881. De Londres perdón, llega viene de Inglaterra a Quito y de Quito es reexpedida, la estampilla de 5 centavos de medio real, a Riobamba. En las mismas fechas está ya en pleno funcionamiento el Tratado de la Unión Postal en el Ecuador. Las tarifas se completan el 4 de marzo del 82 cuando el presidente establece un sobreporte para la vía marítima. Este sobreporte va a duplicar las tarifas. Y el sobreporte es el resultado de un nuevo contrato con la Pacific Steam que se celebra, si no estoy mal, a fines del 81, principios del 82, y una nueva manera de establecer los costos para el servicio marítimo para el Estado. El resultado es el que vemos aquí. El decreto de 1881 establecía una tarifa de 5 centavos para las para cartas de 15 gramos y 5 centavos adicionales por cada exceso de 15 gramos. Y si se le envía por el correo marítimo, todas estas tarifas son correo internacional, la tarifa sería de 10 centavos.
Y lo mismo pasa con las otras tarifas de impresos, de muestras, etcétera, etcétera. Aquí vemos una carta certificada, 1882, bajo la tarifa que hemos visto, pagó la tarifa de 5 centavos, más el sobreporte de 5, 10 centavos y el doble por la certificación. La certificación se paga con una de 5, 1, 2, 3, 3, 4 y 5 de un centavo. Paga los 20 centavos totales. 10 de la tarifa, el doble de la certificación y aquí se ve a medias. Yo creo que es la primera marca certificada del Ecuador, Unión Postal Universal certificada. Estamos en esto, incorporándonos al Servicio Postal Universal, cuando la política interrumpe otra vez el proceso. El 26 de marzo de 1882, contemporáneo a esta carta, se proclama, termina el gobierno constitucional del presidente Ventimilla y Ventimilla se proclama nuevamente dictador. Ventimilla va hacia Guayaquil, allí se hace fuerte y su sobrina Marieta queda al mando del ejército en Quito. Contra esta declaración de Ventimilla se subleva gran parte del país. Varios sectores políticos conservadores, liberales, forman ejércitos y toman Quito el 10 de enero de 1883. La defensa de Quito estuvo a cargo de doña Marieta Ventimilla, pero las fuerzas rebeldes toman Quito y conforman un nuevo gobierno. Y Ventimilla queda refugiado en Guayaquil. Se hace fuerte en Guayaquil y queda sitiado eh, por las tropas rebeldes en la ciudad de Guayaquil. Y eso da lugar, sobre esto habló Pablo Pérez y hay una conferencia en nuestro repositorio de mi oficina, esto da lugar al primer resello en la filatelia ecuatoriana. Encerrado en Guayaquil, Ventimilla seguía controlando el correo de Guayaquil, pero se le acabaron las estampillas. Y se le acabaron las estampillas de 10 centavos, perdón, de 5 centavos. Estoy mal, de 10 centavos. Y empezó recurriendo a el resello, a bisecar las estampillas de 20 centavos. 10 centavos era la tarifa básica para el exterior, 5 centavos ordinario más el 5 de sobreporte. Pagó la tarifa de 5 centavos más el sobreporte marítimo de 5 con un sello de 20 centavos bisecado. Y después se optó por resellar las estampillas de 10 centavos. Entre inicios de 1883 y junio de 1800, y julio de 1850, de 1883 se utilizan estas estampillas, hay algunos ejemplares utilizados, hay varios lavados. Esta de 10 centavos es el primer resello ecuatoriano. Vintimilla finalmente abandona Guayaquil, las tropas rebeldes se apoderan del país, se dicta una nueva constitución, se reúne la constituyente en Quito, se dicta una nueva constitución y se designa a José María Plácido Camaño como nuevo presidente de la República. Y con Camaño empieza un nuevo proceso de reforma que es la continuación de las que venían dándose. Pero el año 1884 es importante porque primero se adopta el sucre como unidad monetaria, se consolida el uso del sistema decimal, abandonamos el peso y empezamos a utilizar el sucre. Se da impulso a la obra del ferrocarril. El ferrocarril Guayaquil-Quito había avanzado hasta las estribaciones de la cordillera y Camaño va a empezar la construcción para llegar hasta Quito. Esto no se hará sino 20 años después. Y paralelo a la vía del ferrocarril primero y después ya independientemente, se tiende la línea telegráfica y los primeros mensajes telegráficos entre Quito y Guayaquil se, eh, se emiten el 9 de julio de 1884. Y empieza a utilizarse el timbre móvil, el timbre fiscal. A partir de 1884 ya tenemos emisiones bianuales, anuales de timbres fiscales. En lo que a nosotros nos interesa, Camaño
cumple con el paso que faltaba: establecer una regulación interna del servicio postal, una regulación moderna, adaptada a las necesidades de la Unión Postal Universal, a las regulaciones de de la Unión Postal Universal, para abandonar definitivamente las regulaciones españolas 50 años después de que el Ecuador había declarado su independencia. Este decreto se dicta el 14 de junio de 1884, este reglamento, y organiza el servicio postal. Tal vez lo más importante sea el establecimiento de las oficinas de canje para fines de la aplicación del tratado. Las oficinas de canje están en los cuatro puertos que más se utilizaban en ese tiempo: Esmeraldas, Bahía de Caracas, Manta y Guayaquil, y en las fronteras norte y sur: Tulcán en la frontera con Colombia y Loja en la frontera con Perú. Seguía utilizándose la tarifa del presidente Ventimilla, la tarifa de 1882. Aquí hay un ejemplo del pago de los 10 centavos con la estampilla de 10 centavos del 8 de enero de 1884. Pero el reglamento de junio de 1884 establece unas nuevas tarifas. Primero, tarifas de correo interno: 5 centavos de sucre para las cartas de 10 gramos de fracción. Se establece la primera tarifa de tarjetas postales, 2 centavos. Este año se van a emitir las primeras tarjetas enteropostales. Hay unos derechos de entrega a domicilio, la certificación 20 centavos y el aviso de retorno 10 centavos. Vamos a ver que certificación y aviso de retorno en el correo interno van a ser más caras, sustancialmente más caras que en el servicio internacional. Esto implicó en la práctica una rebaja de la tarifa. Si pensamos en la tarifa que estaba vigente en 1862, eh, lo que pagaba 10 centavos, los pesos de 10 gramos, por ejemplo, empezó a pagar 5, y básicamente se redujeron casi en la mitad las, eh, las tarifas, si se toma en cuenta los pesos y el valor que debía pagarse con la tarifa del 62 y con la tarifa de 1884. Para el caso de los países UPU, se establece una tarifa que empieza a ser compuesta. Se utiliza la fracción de los 15 gramos como el peso base. La tarifa que se establece es de 4 centavos. A esto se sumaría el sobreporte marítimo de 4 centavos, el doble, según el reglamento que repite lo que ya dijo Ventimilla. Y se establece que todo lo que vaya crucerismo de Panamá y vaya más allá de Panamá debe pagar además 4 centavos de sucre adicionales, lo que da como total una tarifa de 12 centavos. Veamos el uso de la tarifa. Antes de que entre en vigencia el decreto, y estas son las cosas curiosas que se hacen en este país, antes de que entre en vigencia el decreto en junio de 1884, ya se emiten las tarjetas postales. Es la primera emisión de tarjetas postales del Ecuador de inicios de 1884. Y seguramente se emiten porque ya se sabe que el decreto va a salir en junio, y se utilizan las tarifas del decreto y no las tarifas que estaban vigentes antes, porque en la tarifa anterior el valor era 2 centavos. Y aquí se establece una tarifa de 3 que solo va a aparecer en el decreto. El decreto de junio establece ya 2 centavos para el correo interno y 3 centavos para el correo internacional. Pero aquí vemos que esa tarifa se utilizaba ya antes de que el decreto salga. Esto es de febrero de 1884, 4 meses antes de que la tarifa exista, y sin embargo es la tarifa que se está utilizando: 3 centavos para el correo internacional. Y curiosamente, son tarifas que circulan internacionalmente, pese a que no cumplen con los requisitos que establece el convenio de la Unión Postal Universal.
no hay la indicación de que de que estamos dentro de la Unión Postal Universal, hay una serie de requisitos específicos del contenido de las tarjetas que no se cumplen aquí, pero circulan. Esta es una carta de 8 de junio de 1886. Esta es la tarifa que se paga, los 5 centavos ordinarios, los 5 de sobreporte, perdón, los 4 ordinarios, los 4 de sobreporte, más los 4 del paso por Panamá, que suman los 12. Lo mismo aquí en esta que paga Inglaterra, una tarifa de 12 centavos, 1886, pagada con una estampilla de 10 centavos y 2 de un centavo. Este es un caso de tarifa doble, paga 24 centavos, 12 hasta 15 gramos y 12 pasando los 15 gramos. Y esta es otra carta certificada, marzo del 88, paga los 12 centavos. Este es un sobre entero postal, 10 centavos, los 12 centavos de sobreporte, me estoy tapando acá, por eso no entendía qué pasaba. Los, los 12 centavos de la correspondencia normal 444, más 8 centavos, 5, 2, 3 y 1, 8 por la certificación. El correo certificado es el resultado de la incorporación del Ecuador a la Unión Postal Universal, correo certificado internacional. En 1891 se reforma la tarifa. Y otra vez, el decreto habla de esta composición de la tarifa en 3 pasos, para decirlo de alguna manera. En 1884 las cartas eran de 4 básico, 4 sobreporte y 4 por el paso, digamos, del paso de Panamá. En 1891 estos valores suben a 5, lo que daría como resultado 15. Lo que deberíamos ver entonces son tarifas de 15 centavos. La certificación sube a 10 centavos y el aviso de retorno a 5. Pero a partir de 1891 no hay ni 12 ni 15 centavos. La tarifa se consolida en 10. Aquí tenemos una tarifa doble, 10 centavos por 15 gramos, 10 por el exceso y 10 de la certificación. Total 30 centavos. 1893. 8 de agosto de 1896, la tarifa básica de 10 centavos, no de 15. Y es una carta a París. Y en los documentos de la época se habla de una tarifa de 10 centavos. ¿Qué pasó con esos 5 extras para más allá de Panamá? Como que quedaron escritos en el reglamento, pero el material ya no muestra el pago de esa tarifa. A partir de los años 90 ya no vemos lo que veíamos antes. Clarísimamente aquí se está pagando los 12, suben a 15 en el 90, pero no hay cartas con 15. O no las he encontrado o no las conozco. Y las publicaciones de la época hablan con claridad de una tarifa de 10 centavos por cada 15 gramos y no hay ninguna indicación que hable de unos 5 centavos adicionales. Y esta es la tarifa que se va a consolidar ya sin ninguna adición en el reglamento de correos de 1901, dictado por Eloy Alfaro. Y esta es la tarifa que va a quedar durante bastante tiempo. Eh, las cartas por cada 15 gramos pagarán 10 centavos. ¿Cuáles son los resultados de esta reforma? Estos son los ingresos del servicio postal. Habíamos visto que el servicio postal, que los ingresos habían subido hasta el año 72, habían subido bastante, y después se estabiliza con una ligera subida hacia 1884, como que la reforma de 1884 sí produce un incremento del movimiento postal, pero el movimiento postal cae radicalmente en 1886.
La explicación son las montoneras liberales que en esa época estaban en la costa ecuatoriana. 1885 y 1886 son años de guerra civil otra vez. Y esto sin duda interrumpe las comunicaciones. Termina eso y con pequeñas caídas vuelve a recuperarse hasta ser un poco más movido a fines de siglo. Y esto se expresa también en las oficinas postales, aunque no con el incremento radical que tuvimos de 1862 a 1873, donde casi pues, más que duplica la cantidad de oficinas postales. Como vemos en el periodo posterior a García Moreno, sí se siguen creando oficinas postales, pero el incremento es muy pequeño, 3 oficinas más en una década, 9 oficinas más en la década siguiente, y sí hay un incremento importante al empezar el siglo. A partir de la Revolución Liberal empieza otra vez a crearse más oficinas postales y extenderse el servicio hacia otros espacios. Eso es lo que les quería contar y con eso terminaríamos la conferencia 902 y ya casi casi llegamos a las 1000. Y ahí se sonríe el Henry. Gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Una curiosidad mientras esperamos las preguntas o comentarios. Mencionaste una guerra civil. Durante ese periodo de guerra civil, Ecuador o algún territorio, alguien emitió algo provisional, alguna estampilla provisional o continuaban con las estampillas regulares de la República. No siempre, siempre se apoderaban de las estampillas, estaban ahí y seguían usando las mismas. Lo máximo que se hizo a veces fue un resello, el de Ventimilla, por ejemplo, el de Ok, encerrado en Guayaquil, resella la estampilla porque no tenía 10 centavos. ok. En algún momento, a fines del siglo, la ciudad de Guaranda, que queda en la Sierra Centro, queda aislada. Los liberales iban a tomar la sierra. Guaranda tenía la guarnición de los conservadores, pero quedan aislados y ahí resellan unos timbres Oh, fiscales y ahí salen las famosas Guaranda. Guaranda. Pero en realidad no tenemos caso de emisiones locales de ese tipo. Gracias, gracias por esa aclaración. Mauricio. Muy interesante la charla, Juan Pablo, como siempre, gracias. Gracias. Una duda. Hubo un sobre que mostraste que era de Londres a Quito y que tenía una estampilla ecuatoriana adherida, creo que eran 5 centavos y cancelada. No, no me quedó claro, ¿esos 5 centavos como para reencaminarla y quién los pegó? ¿O ya venía alguien lo pegó de origen? Si lo puedes compartir de Seguramente el nuevo. correo, porque la única explicación es que la reencaminaron con eso, registras. Sí, Exacto. esa. O sea, mi duda era esos Entonces, 5. ¿Quién pagó esos 5 centavos? es, es lo que quisiera saber. Eh, no sé, el correo puso esto. Ahí tengo una opinión. Mira, Ajá, porque parece de que la dirección original es a Quito sí. y luego Ajá, lo tachan y le ponen Riobamba. Entonces, de Riobamba. repente, quien lo recibió este señor Miguel Arroyo o alguien que estaba en el domicilio que hubiese estado este señor, quizás dijo, no, este señor no está aquí. Y como se ven en los sobres del siglo XX, ¿no? Si ya está abierto, tiene que pagar la tarifa local para reenviarlo a Riobamba. No sé si es el caso en el 81, pero quizás sea la única explicación lógica que me sale en este momento. Podría ser porque la ponen en Quito, la Ujú. matasellan Sí, en Sí. Quito y se va para Riobamba. Y 5 centavos era la tarifa local, ¿verdad? local. La tarifa local, exacto. Sí. Aunque eso se paga como para Entonces, decir que paga de Quito a Riobamba, son esos 5 centavos. o alguien pagó en Quito o el Ujú. receptor pagó en Riobamba, que me parece medio raro porque no Claro. hubieran puesto la estampilla antes de cobrar. Es más, está cancelada en Quito. Eso alguien en Ajá, Quito pagó. sí, Pero alguien en Quito pagó. muy Y interesante. no son, no diré, no, son comunes, pero o sea, no es el único ejemplo. Hay otros ejemplos de lo mismo. Mm, Ujú. Reexpediciones con estampilla justo esta de 5 centavos. Ah, bien, interesante. Gracias.
¿Otra pregunta o comentario para Juan Pablo? Yo tenía otra, Juan Pablo. Estos resellos que se hicieron cuando al general se le acabaron las estampillas, obviamente eso fue hecho localmente. Asumo que existen variedades, invertidos, o todo se hizo de una manera un trabajo muy prolijo. No me acuerdo si hay invertidos, pero hay dobles, sin duda. Ah, ya. Dobles sí hay unos desplazaditos y hay falsos. Ah, ok. La original, la letra B, tiene la base recta, Ujú. en las falsificaciones va en punta. Ah, ok. Interesante. Ah. Pablo, Esteban, tú presentaste la primera postal del Ecuador. Esa es una serie, una colección de varios. Eso se ubicó, ¿cómo fue el lanzamiento de esas tarjetas postales? Siendo esa la primera, las siguientes son muy similares, salieron iguales, juntas, separadas con X periodo, porque yo tengo ¿te acuerdas? Tuviste alguien dio la conferencia de esas tarjetas ujú. postales. Explícame algo de esa que presentaste. Son, son dos, una de 2 centavos y otra de 3. Y hay también dobles, que supone que eran de ida y vuelta, pero la primera emisión es de inicios del 84 y es bien hechita, buena cartulina. Lo único que hay son variedades de color del sello, pero es una muy buena edición en una imprenta que estaba recién establecida, la imprenta La Novedad, que traía máquinas nuevas y todo. No hay ninguna orden, no hay ninguna constancia documental de que el gobierno haya ordenado eso, pero circulan en el primer semestre del 84 y en el segundo semestre aparecen otras que son Eh, impresas por un señor Montoya, que son el mismo diseño, que además es una copia de un entero uruguayo, es el mismo diseño pero de muy baja calidad en la cartulina y en la impresión. Averiguado el tema, ahí hay dos cosas. Hay todo tipo de cartulinas, hay unas rosadas, hay unas gruesas, unas delgadas, eh, unas cafés, unas blancas. Averiguado el tema, logramos encontrar hace poco uno que el señor Montoya era el impresor del gobierno. Era el impresor que hacía las cosas para los rebeldes que se tomaron Quito. Y dos, en el Ministerio de Hacienda había una existencia de cartulinas de todo tipo. Becario. Miento, alguien tenía una existencia de cartulinas y le vende al gobierno. Y el gobierno usa esas cartulinas para hacer las tarjetas. Por eso hay de todos los colores. ah, Proveedor único. Y en Mm. realidad circulan poco, ¿no? Hubo una Son conferencia medianamente sobre raras. de postales del Ecuador hace muchos años aquí en mi oficina, ¿tú recuerdas? Creo que tú mismo lo diste, Yo di algo, pero el Teddy Suárez dio una Edison. completa sobre Ujú. eso. Gracias, muy buena tu conferencia, siempre eres un ducho en el tema, hoy. Gracias. Hablando de Vintimilla, que debe haber sido tu pariente, Vintimilla, son de los mismos, ¿sabías, no? Sí, Sí, son pariente tuyo, por ahí hay billete. se cambiaron. El general era 20 Milla. Eh, hay Vintimilla Y y en 20. Cuenca se cambiaron el apellido y se pusieron Vintimilla para decir que no son los mismos. Sí, porque este general no se comportó muy bien, no, no salió limpio de aquí. Pero se camufló en la historia. Se camufló en la historia. Claro, Bueno, gracias, hombre. Mm. ¿alguna otra pregunta, comentario? No, no veo a nadie. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a todos. Te Gracias, Juan agradecemos Pablo, mucho. muy bueno. Entonces nos quedamos hasta el día de